Buenos días. Lectura del acta de inicio de la asignatura Taller de Tesis. En el día de la fecha, 2 de julio de 2021, y siendo las 8:30 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por las profesoras doctora María de los Ángeles Fanaro, doctora Diana Salgado y doctora Viviana Costa, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Taller de Tesis correspondiente a la carrera Licenciatura en Educación Matemática. Se encuentra inscripta la señora profesora Elena Cardoso, DNI 24.897.869. Las docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia de Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, no sé si continúa Verónica. Bueno, sí, muy brevemente, buenos días a todos. En mi condición de coordinadora de la LEM les quiero agradecer por estar en esta mesa de final, agradecerles a las jurados, a Viviana, a Diana principalmente, y bueno, a María de los Ángeles, que también es la directora del trabajo de Elena. Este es el 34º trabajo de la LEM, así que estoy muy contenta por eso. Como bien dije recién, la profesora Elena Cardoso va a defender su tesis, que se titula El estudio del cambio climático como puerta de entrada a la enseñanza y el aprendizaje de las funciones definidas a trozos, y como también mencioné, fue dirigida por la directora, la doctora María de los Ángeles Fanaro. Elena, tenés 30 minutos, no más, para hacer la presentación, y bueno, luego serán las preguntas pertinentes que deseen hacer o los comentarios, así que te doy la palabra. Bueno, buen día, muchas gracias, agradecerles por darme esta oportunidad de poder presentar mi trabajo. Bueno, voy presentando pantalla y para... creo que ahí... Bueno, como dijeron en la presentación, este es un estudio que denominamos el estudio del cambio climático como puerta de entrada a la enseñanza y el aprendizaje de las funciones definidas a trozos. Y en este trabajo nos propusimos, junto a mi directora de tesis, investigar acerca de las posibilidades de estudiar obras matemáticas a través de un trabajo por proyectos interdisciplinarios. Para ello, adoptamos como marco teórico que norteara la investigación dos paradigmas, el paradigma de la investigación y el cuestionamiento del mundo y las pedagogías de conocimiento integrado. Lejos de ser contradictorios, encontramos puntos de encuentro en ambos enfoques constructivistas. Uno de los más fuertes está relacionado con que hay una mirada hacia el saber como un producto social y cultural, y que se contraponen a una escuela donde hay una fragmentación del saber, se contraponen a la monocronía de los aprendizajes, a la monocronía de la enseñanza y la sincronía de los aprendizajes. Buscan una concepción de una nueva escuela donde la enseñanza se piense a partir de preguntas. Por un lado, las pedagogías del conocimiento integrado plantea que esas preguntas emergen desde la realidad, y el paradigma de la investigación y el cuestionamiento del mundo proveniente de la teoría antropológica didáctica también plantea que esas preguntas se formulan o emergen en distintos escenarios. Este planteo sobre la enseñanza a partir de preguntas buscan que hay una mirada en ambas perspectivas a las preguntas como generadoras de nuevos aprendizajes. Tal que estos aprendizajes y los conocimientos que se construyan
permitan actuar sobre la realidad a los estudiantes o como futuros ciudadanos. Es decir, les permitan resolver problemas esenciales que transitan los ciudadanos. En este sentido, estos conocimientos se construirían a partir de la búsqueda o como vehículo para dar respuestas a las preguntas planteadas, y desde ambos enfoques hay un alto valor de instrumentalidad acerca de estos conocimientos, específicamente en el paradigma de la investigación y el cuestionamiento del mundo. Esta instrumentalidad está enfocada en las obras matemáticas. Bien. Teniendo definido el problema y el marco teórico, nos preguntamos, a efectos de esta investigación, sobre qué organizaciones matemáticas se podrían reconstruir en el proyecto, al desarrollar un proyecto acerca de cambio climático en este caso, y cómo serían vivenciada esa reconstrucción. También sabemos que para que se pueda habitar en estos dos paradigmas es necesario realizar una serie de modificaciones respecto de los formatos tradicionales de la cultura escolar, y eso lo planteamos a partir de eso nos preguntamos qué actitudes que son las aportadas por el paradigma de la investigación y el cuestionamiento del mundo, podrían tener lugar en este estudio sobre cambio climático. También teniendo en cuenta que es un dispositivo de enseñanza interdisciplinario, nos preguntamos sobre qué se puede concluir acerca de la viabilidad de una enseñanza por proyectos en esta institución donde se estaba implementando. Atendiendo a que podrían llegar a aparecer, finalmente nos preguntamos sobre qué obstáculos y oportunidades podrían presentarse y cómo se vivenciarían. Para responder a estas preguntas, adoptamos como metodología de investigación un análisis exploratorio y descriptivo que se realizó de la siguiente manera. Se realizaron observaciones participantes a efectos de que, a la par de ser investigadora, también fui la profesora de ese curso, un curso que constituido por un grupo de sexto año, donde concurrían 30 alumnos, que cursó y finalizó su escolaridad secundaria en el año 2019. En las observaciones se recolectaron y registramos datos sobre las producciones escritas mediante fotografías, sobre folletos de presentación. Las producciones escritas las encontramos en las carpetas de los estudiantes o en el trabajo de campo que estaban desplegando. También se obtuvieron grabaciones de audio en distintos momentos de trabajos al interior de cada grupo, y también en la presentación de cada grupo sobre los trabajos que habían realizado. En todo el proceso realicé una bitácora donde registré los aspectos más relevantes y que servían o que podían ser útiles a lo que estábamos investigando. En cuanto al trabajo, al proyecto de trabajo interdisciplinario y su implementación, la desarrollamos en 12 clases de matemática, de 1 hora reloj cada una. Lo hicimos en distintos espacios de la escuela, ya que según las necesidades que surgían en la investigación de los alumnos sobre cambio climático, y según fueran los requerimientos, hubo momentos que se desarrollaron en la biblioteca, otros en
las salas de videos, además de su aula habitual, ¿no? También hubo momentos en los que concurrimos a espacios fuera de la escuela, como el Polo Científico de Trenquelauquen, con el cual fue necesario articular, ya que en un primer contacto con la especialista sobre el tema, debido a la cantidad de alumnos y la conectividad que necesitábamos para hacer una videoconferencia, bueno, la escuela no contaba con esos insumos y el polo científico fue quien nos brindó esas herramientas. Contamos también, decía anteriormente, con la colaboración de un especialista en clima del Centro de Estudios de Meteorología, quien muy amablemente nos brindó información y datos para que los estudiantes y las profesoras pudiéramos realizar este trabajo de investigación. También teniendo en cuenta que se trataba de un trabajo interdisciplinario, con mi colega de los otros sextos años de matemática, también pensamos que en algún momento existiría la posibilidad de que emergieran preguntas que podrían ser respondidas por docentes o por colegas de otras áreas, que si bien no participaron del proyecto, a excepción de la profesora de inglés, bueno, en diálogo con ellos se mostraron cierta apertura para que los estudiantes pudieran recurrir cuando lo necesitaran. Los estudiantes en el trabajo de investigación que llevaron a cabo se dividieron en 3 grupos, ya que en este conjunto de información que brindó, entre otros datos que brindó el especialista, también les dio un acceso a un plan de acción que se está desarrollando en función del cambio climático, y ese plan de acción está dividido en 3 actividades económicas donde hay acciones de mitigación propuestas, que los estudiantes se interesaron mucho y bueno, quisieron investigar sobre ellas, profundizar la investigación ahí, y por eso se dividieron en 3 grupos llamados, se denominaron bosques, energía y transporte, de acuerdo a la actividad productiva que habían elegido. ¿Por qué elegimos esta problemática de cambio climático y desastres naturales? La elección estuvo dada por dos aspectos. Por un lado, entendemos que el cambio climático es una problemática que nos interesa al conjunto de la sociedad debido a cómo nos afecta. Es algo que afecta a la sociedad, pero que también la sociedad puede hacer algo por esa problemática. Y lo que marcaba en el marco teórico, que los problemas provienen de la realidad, las preguntas emergen desde la realidad en distintos escenarios, y que los conocimientos que se construyen a partir de ellas contribuyen a resolver problemas esenciales de los ciudadanos. Nos pareció que en ese sentido el cambio climático y los desastres naturales aportaban mucho a esta cuestión. Perdón. También contamos con el dato que trajo la profesora de inglés, que transita con ellos el 5º y el 6º año, y en diálogos, en reuniones, comentó acerca del interés que había despertado este tema cuando estos mismos estudiantes transitaron 5º año, y esta profesora les había acercado
textos referidos a la problemática, que incluso comentó que los estudiantes se mostraron movilizados. Entonces, teniendo todos estos dos aspectos, nos pareció que esta problemática tenía mucho potencial para el estudio de obras matemáticas, por un lado, pero también para el estudio como futuros, como ciudadanos, ¿no? En cuanto, teniendo en cuenta el problema, la problemática que les íbamos a proponer, a estudiar a los alumnos, y cuando implementamos lo de trabajo, pudimos observar 3 etapas bien definidas. Una primera etapa donde los estudiantes, antes que eso, esa etapa la habíamos transitado las docentes de matemática de las distintas divisiones de sexto, ya que se realizó en forma paralela, si bien tomé un solo curso para la investigación, para esta investigación. Pero esta primera etapa fue sobre una exploración sobre el tema, porque si bien los estudiantes habían tenido acceso a algunos textos o algunas informaciones en el área de inglés, estas estaban enfocadas a nivel mundial. Decidimos recortar la problemática a nivel nacional de manera tal, por distintas cuestiones. Por una parte, porque el especialista en clima desarrolla su labor en una institución nacional, y también para que la realidad fuera más cercana a los estudiantes. Entonces hubo una primera exploración sobre el tema, una segunda etapa donde los estudiantes profundizaron, se metieron un poco más en la investigación y la búsqueda de respuestas, y una última etapa sobre conclusiones y presentaciones. En las 2 primeras etapas fue permanente la formulación de la emergencia de nuevas preguntas y, bueno, donde algunas fueron elegidas para desarrollar. Estas preguntas, ¿cómo fueron organizadas? En la primera etapa de exploración, primera etapa exploratoria, cuando a los alumnos se les propuso trabajar sobre esta problemática, los estudiantes fueron invitados a registrar, a pensar sobre qué cuestiones les interesaba preguntarle o que los informara la especialista sobre el tema. A partir de esta pregunta, ¿cambió el clima en la Argentina en los últimos tiempos? ¿De qué dependen los cambios? O sea, teniendo en cuenta que ellos tenían un panorama general a nivel mundial y habíamos realizado el recorte, pensé en esta pregunta como disparadora de otras preguntas que fueran derivadas de esta y esperando que aparecieran aquellas que requieren del estudio, de algún tipo de uso o estudio de las obras matemáticas. Entonces, a partir de esta primera cuestión que se les planteó a los estudiantes realizaron un conjunto de preguntas, en principio para concurrir a la charla con la especialista. Pero luego de esa charla, y trayendo una primera información, aparecieron nuevas preguntas, como por ejemplo las que aparecen en la tabla. Estas preguntas fueron de lo más diversas. Entonces hubo que seleccionar aquellas que, por un lado, fueran
significativas, fueran, digamos, interesantes, o sea, interesantes resultaban todas para quienes las preguntaban, pero permitieran investigar sobre el tema, pero también se seleccionaron aquellas preguntas que tuvieran algún tipo de relación con la matemática. Todas estas preguntas, a excepción de la primera que aparece en la diapositiva sobre cambio del clima, fueron realizadas por los estudiantes. Entonces, a partir de ellas, realizamos una guía de estudio donde incorporamos una serie de preguntas en dirección, como lo expliqué, y a la par les propusimos una serie de consignas orientadoras que estaban relacionadas con las preguntas que querían investigar. Transitado desplegado, este trabajo interdisciplinario en el aula, y a efectos de este trabajo de investigación, obtuvimos algunos resultados y son los que voy a mostrar a continuación. Respecto de las preguntas que nos planteamos al inicio, si existía la posibilidad o de que apareciera o de que emergiera la necesidad de estudio sobre algunas obras matemáticas, efectivamente hubo contenidos matemáticos que fueron resignificados en el contexto de la problemática abordada, como el cálculo de porcentajes, funciones lineales, funciones exponenciales y un trabajo con expresiones algebraicas. Es decir, estas obras o estos contenidos, estos objetos, los estudiantes los conocían, los habían estudiado justamente en sus trayectorias escolares, pero en este contexto fueron resignificados. Por ejemplo, en la foto que está a la izquierda, el cálculo de porcentajes fue aplicado para buscar, en la búsqueda de dar respuestas a la pregunta de cómo varía el consumo. Y en términos de gasto y ahorro, fueron definiendo en los distintos periodos en qué porcentaje se realizaba esa variación. Las funciones lineales, como figuran en la foto central, fueron utilizadas para describir, en uno de los grupos apareció, para describir la cantidad de dióxido de carbono, teniendo en cuenta que este es uno de los gases del efecto invernadero, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y cómo este crecía en los últimos tiempos. Al respecto, en otro de los grupos aparecieron cuestiones relacionadas a las funciones exponenciales, como aparece o se aprecia en la foto, no sé si se ve bien, pero en la foto de la derecha. Y aquí también un trabajo con las expresiones algebraicas y los modelos matemáticos. Los estudiantes de este grupo resignificaron ese objeto matemático en la problemática de cambio climático, atribuyendo valores a la asíntota, estimativos a las asíntotas de las funciones exponenciales, explicando la relación entre las bases de la potencia y el crecimiento que tenía este tipo de gas en la atmósfera. Es decir, que pudieron cargar de sentido esto que ya habían estudiado con anterioridad. Esas obras que anteriormente mencioné fueron resignificadas, reutilizadas, se pusieron en este contexto.
Por otra parte, y fue una de las cuestiones más interesantes de efectos de esta investigación, es que el hecho de que el acontecimiento de que los estudiantes, en la búsqueda de respuestas a una serie de preguntas que se habían formulado al interior del grupo, emergió la necesidad de estudiar las funciones definidas por tramos. Este objeto matemático no era conocido hasta al momento del desarrollo del proyecto de trabajo, no eran conocidas por los alumnos, sino que, y además otra cuestión interesante, es que surgió en diferentes grupos y a raíz de distintas preguntas. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, este que está un poquito más abajo, en el gráfico de la izquierda, las funciones definidas por tramos surgieron porque primero confeccionaron este gráfico en términos de consumo de energía eléctrica en uno de los hogares de los estudiantes, de los integrantes del grupo que tomaron como referencia. Y a partir de este gráfico los estudiantes se preguntaron, bueno, pero ¿qué tipo de función es? ¿Cómo la podemos describir? Parecieran pedacitos de rectas, decían por ahí. Es decir, que en el contexto de la concientización como ciudadanos de qué manera utilizamos la energía y cómo éstas se van agotando, apareció este grupo y a partir de ello describieron esta función que allí aparecía. En el gráfico central, este gráfico está copiado de uno de los documentos del Plan de Acción para la Conservación de los Bosques, que fue otorgado por la especialista en clima. Y los alumnos aquí trataron de describir cuál es la tasa de variación respecto de la deforestación en áreas del suelo argentino. Y también se preguntaban por qué sucede esto, de que en algunos años hay mayor cantidad de áreas deforestadas y en otros es como que baja, pero bueno, digamos que apareció en otro grupo y a partir de otra pregunta. Y por último, los estudiantes de transporte estaban realizando un gráfico sobre inventario, sobre el inventario de energía y también, que acá aparece un poquito en la figura en la parte derecha, cómo fueron expresando los diferentes tramos de consumo de distintas energías en el gráfico que aparecía en una de las informaciones que estaban en uno de los medios que habían encontrado. Ahora bien, Perdón, Elena, Sí. te faltan 5 minutos. Ah, bueno, gracias. Para que sepas, nomás. Está. Como había mencionado anteriormente, para que para que este tipo de trabajo sea desplegado en el aula en forma genuina, es necesario alterar los formatos tradicionales escolares que se ponen en actas, es decir, un poco cambiar los roles y para ello mantener ciertos comportamientos que generen espacios para que este tipo de trabajos pueda desplegarse en el aula. Estos comportamientos, actitudes, aparecieron, actitudes que, bueno, desde el marco teórico provienen del paradigma de la investigación y el cuestionamiento del mundo, pudimos identificar 3 actitudes como la de problematización herbertiana, procognitiva, y
y hubo otras que no fue posible identificarlas en la generalidad del grupo, sino que fueron incipientes en algunos comportamientos de alumnos en forma particular, o sea, fueron 2 casos puntuales. La actitud de problematización, es decir, aquella apertura para poder, ese permiso para hacerse preguntas, pero que esas preguntas sean realmente problemáticas, es decir, que demanden una construcción, es decir, que no sean fácilmente hallables en algún texto, sino que demandan un trabajo, apareció y la pudimos identificar en preguntas del tipo de ¿es posible describir las gráficas sobre áreas deforestadas en una fórmula? ¿Cuál es la tasa de deforestación en los diferentes periodos? A partir de estas preguntas, los alumnos, si no hubiesen tenido esta actitud problematizadora, quizás hubieran abandonado este tipo de preguntas. También pudimos identificar la actitud herbartiana en cuanto a que los estudiantes afrontaron preguntas que involucraban aspectos matemáticos. Si bien también trabajaron sobre preguntas relacionadas a cambio climático. Bueno, también aparecieron aquellas como la que escribí acá de ejemplo, que involucraron objetos, el estudio de obras matemáticas o el uso de obras matemáticas, y eran las que los que nos interesaban particularmente porque permitían desplegar precisamente un estudio acerca de algún tipo de conocimiento matemático. Las preguntas que puse como ejemplo, que también nos permitieron identificar este tipo de actitud, es qué tipo de crecimiento se observa en el gráfico y si es posible predecir cantidades futuras, es decir, en una de las informaciones que encontraron en un video, los chicos se asombraron acerca de cómo era la aceleración de las cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera. Ya habían investigado sobre de qué manera afecta al cambio climático. Entonces, una de las preocupaciones era responder a si es posible predecir, porque en la medida que pudieran predecir, y accionar. O sea, ¿qué pasa si esto sigue sucediendo? En cuanto a la actitud procognitiva, o sea, aquella actitud donde los estudiantes buscan conocer hacia adelante y no se quedan en lo que ya saben y tratan de dar respuestas con eso, bueno, también la pudimos identificar y a partir de esta... Por ejemplo, a partir de esta pregunta sobre cuál es la razón de cambio en el consumo de energía en los diferentes periodos, que también estuvo relacionada a las funciones definidas por tramos y que también los alumnos buscaron conocer hacia adelante. Luego de realizar esta investigación, como conclusiones, podemos decir que la viabilidad en la implementación de este tipo de dispositivos interdisciplinarios es posible en la medida de que justamente, valga la redundancia, pero las actitudes las pongamos en acto también los profesores, es decir, que cuando existe la colaboración de los docentes, como en este caso la profesora de inglés, la apertura que manifestaron docentes de otras áreas, bueno, entre las profes de matemática, es posible instalarlo y que sean, digamos, trabajos donde los estudiantes realmente realicen una investigación. Luego también decir que la implementación del trabajo por proyectos produce una serie de transformaciones
en las relaciones entre estudiantes, docentes y conocimiento, esto un poco es recíproco, ya que el trabajo por proyectos tiene como efecto, si se realiza en forma genuina, tiene como efecto una transformación en las relaciones entre estudiantes, docentes y conocimientos. Es decir, hay un cambio en los roles, en los lugares que habitualmente conocemos. También decir que el trabajo por proyectos brinda la oportunidad de estudiar las obras matemáticas mencionadas y trabajar a partir de preguntas auténticas. Es decir, lo que hicimos a través de este proyecto, de este trabajo por proyectos interdisciplinarios acerca del cambio de clima, fue estudiar obras matemáticas o iniciar, resignificar, por un lado, el estudio de obras matemáticas ya conocidas por los alumnos y profundizarlas, y también iniciar el estudio de obras matemáticas que no conocían al momento estos estudiantes. Nos permitió, nos dio la oportunidad de realizar ese estudio y saliendo de esta idea de que, bueno, puede ser trabajar por proyectos, puede ser también una ilustración del tema que queremos enseñar en matemáticas. Por el contrario, acá, a partir de una investigación sobre el cambio climático, los alumnos se encontraron y reencontraron con el estudio de obras matemáticas. También encontramos una serie de obstáculos que para este despliegue, para este tipo de trabajos, que están más relacionados a los formatos escolares y a los enfoques de enseñanza tradicionales, como por ejemplo, uno de los efectos de una enseñanza tradicional es que pudimos observar es la tendencia a la sobregeneralización de utilización de modelos lineales donde no era pertinente. Perdón, pero creo que terminó el tiempo, quedan 2 diapositivas. No sé si termino acá. Sí, Elena, podés continuar. Trata Gracias. de sintetizarlas, ¿sí? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Como reflexión final, decir lo siguiente, que consideramos que es posible poner en diálogo distintos enfoques con la intencionalidad de construir dispositivos de enseñanza que contribuyan a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la relación con el conocimiento matemático, es decir, mejorar esta relación u optimizar con el conocimiento matemático, que lo encuentren más significativo. También decir para que cuando los estudiantes se enfrentan a situaciones que les resultan significativas, que los movilizan y que se enfrentan a preguntas genuinas, asumen la responsabilidad de investigar para dar respuesta a las preguntas que los movilizan. Es decir, esas preguntas no fueron externas, fueron realizadas por ellos mismos y fueron ellos quienes quisieron darle una respuesta. En dicha búsqueda, la emergencia del estudio de obras matemáticas nuevas está condicionada por la planificación de proyectos que contemplen este aspecto. Es decir, en distintos momentos tuve que reorientarlos y tratar de que se centren en aquellas preguntas que eran subsidiarias a la problemática o que tuvieran la posibilidad de trabajar sobre aspectos matemáticos. Para que la investigación sea auténtica es necesario alterar las condiciones y los roles de los actores de la comunidad del aula, como también asumir cierto distanciamiento a los programas escolares. Es decir, también desde la perspectiva docente, considero que es necesario salir de cierta rigidez curricular, donde hay que cumplir con el programa, y trabajar sobre un currículum más emergente. Finalmente se valora la diversidad de enfoques que conviven en el aula, que no necesariamente son contradictorios e incompatibles, y también poder decir que también la diversidad de propuestas para los estudiantes.
Y bueno, como una cuestión para seguir estudiando, tiene que ver sobre la formación docente, que también favorezca la incorporación de las actitudes del paradigma de la investigación y el cuestionamiento del mundo y del trabajo por proyectos. Nada más, y bueno, muchas gracias. Bueno, Elena, gracias a vos por la presentación. Si están de acuerdo, pasamos a la instancia de preguntas, de comentarios. No sé quién quiere comenzar. Bueno, en general el director suele quedar en tercer lugar. Si les parece bien, continuamos con esa premisa. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé, Diana o Viviana, ¿cuál de las dos quiere comenzar? Les doy la palabra. Bueno, como quieras, Bueno, Diana. ¿Quieres dale. comenzar? Bueno, Bueno, comienzo yo. ¿Comenzás vos? cualquiera. Cualquiera. Bueno, Dale, arranco. dale. Bueno, dale. primero felicitar a Elena, muy bien la presentación, muy Ay, clara. Felicitarla también por el trabajo de tesis que, digamos, como comenté en la evaluación, de una lectura muy amena, es decir, muy bien redactado, muy bien escrito. Algunos comentarios solo que no sé si te han llegado, solo a cuestiones de forma, en cuanto a la cuestión metodológica, ¿no? Por ejemplo, sería bueno que puedas enviar este trabajo a alguna publicación, ¿no? Así que ampliar en algunas cuestiones. Y bueno, y durante tu presentación me iba haciendo más preguntas, ¿no? Que es decir, a veces son preguntas más, o a ver si también María de los Ángeles después me puede un poquito ampliar. Si ustedes, digamos, ¿por qué consideraron, es decir, si no bastaba solo trabajar con la TAD y, por ejemplo, en vez de pensar en un proyecto que sea una AI, y digamos, la TAD tiene diversos instrumentos que te hubiesen permitido también realizar la investigación, y por qué adoptaron entonces o decidieron también trabajar combinar con la pedagogía del conocimiento integrado. Eso por un lado. Después me preguntaba también si estuvo la discusión o si los alumnos, por ejemplo, durante el trabajo, ¿no? Si se pensó en usar tecnología, es decir, ¿solo trabajaron con lápiz y papel o hubo una ayuda de la tecnología o no? ¿No? Dado que están los celulares donde también se pueden descargar. Eso sí. me hacía esa pregunta. Me gustó esto que mencionaste de las actitudes de los profesores, ¿no? Que siempre se está pensando en el alumno, qué actitudes desarrolla el alumno. Yo creo que también el profesor mismo va desarrollando también, porque va aprendiendo a la par de sus estudiantes, y también sería interesante, ¿no? Investigar mismo las actitudes que también, es decir, el profesor tendría, al iniciar este tipo de investigaciones, el alumno está predispuesto a desarrollarlas también, porque hay veces que, y ampliar tal vez esas actitudes, ¿no? De problematización. Y bueno, y también cómo cambió el profesor durante toda esa etapa, que me parece que sí. Y me gustó esto también que mencionaste, de que sí, en los espacios, ¿no? En los diseños curriculares, el estudio de funciones se hace como más, o se comienza a trabajar, ¿no? Además, siempre se dividen en las funciones. Primero funciones o lineales, cuadráticas, polinómicas, vienen como... Es decir, y no trabajar el concepto de función más desde lo que es el concepto, ¿no? El concepto de variables, así que eso es muy interesante. Y también otra pregunta que tenía es si ellos también vieron, que me parece que lo mencionaste, si en los distintos tramos proponían que fueran distintos tipos de funciones. Así que bueno, a eso te dejo ahora si me querés ir contestando o... Sí. En principio, respondiendo a la primera de las preguntas, que tiene que ver por qué adoptamos dos enfoques en el marco teórico y no solo la TAD. La TAD es como objeto de estudio en la licenciatura, y creo que muchas de las ideas que, bueno, de la formación tienen que ver con ella.
Pero se dio una situación, yo soy profesora de aula, y se dio este proyecto estuvo realizado en el 2019. En ese momento contábamos, además de lo que mencioné, con un marco normativo. Entonces, mi idea, yo siempre le digo, le comento a María, que mi corazoncito siempre está en el aula con los estudiantes, con los adolescentes, y quería realizar un trabajo con ellos. Entonces, en ese momento había un programa que era propuesto por la Dirección General de Escuelas, que se titulaba el programa Red de Escuelas de Aprendizaje, y donde uno de los ejes, 4 ejes tenía. Uno era sobre clima escolar, buscaba la mejora de los aprendizajes, ¿no? Siempre está como en el tapete, digamos, esta cuestión, pero buscaba, bueno, el clima escolar. Después, otro de los puntos era el trabajo en ABP. Un tercer punto que era el fortalecimiento en el área de matemáticas, y otro que en prácticas del lenguaje. Nosotros, teniendo en cuenta que la escuela donde se realizó la investigación, había como cierta resistencia a trabajar en proyectos interdisciplinarios. Y lo que observaba personalmente era como que en algunos proyectos, por eso esto surgió en una reunión con la profesora de inglés, en algunas reuniones salía como que, bueno, yo quiero enseñar tal cosa, entonces le busco, era como acomodar la problemática a lo que se quería enseñar. Por eso me parece que es importante, esta es una de las actitudes, me parece, más fuertes que deberíamos trabajar el cuerpo docente, digamos. Pero era como forzar o maquillar la enseñanza sobre un tema disciplinar específico a partir de un contexto determinado. Entonces, bueno, en unas discusiones era esto de que la cuestión, o sea, proponía, por eso digo que la TAD a mí me dio muchas herramientas para mi tarea. Entonces, bueno, por eso sucedía esta cuestión, ¿no? Que por un lado, personalmente no me parecía, y por eso decidí investigar para que no quede en lo subjetivo, que el trabajo por proyecto debía desarrollarse así, pensaba lo contrario. Entonces, fue un poco y sosteniendo esta idea de que en el aula convergen distintos enfoques, es decir, suceden una variedad de cuestiones en el aula, ¿no? Entonces también distintos enfoques y que pudieran llevarse para analizar cuestiones que sucedían en el aula. Además, me pareció que tienen puntos de encuentro, y esto de trabajar con la idea de que los conocimientos se pueden trabajar desde y para la realidad, me pareció también un aspecto fuerte e interesante. Y después, no sé si... ¿Qué otra pregunta? Se entiende perfecta. Ah, no, bueno. te preguntaba también Sí. sobre si solo habían trabajado en lápiz y papel o habían Tecnología. surgido. Perdón. Sí, sí, solo habían usado lápiz y papel o surgió alguna otra cuestión. Sí, hubo un uso incipiente de la tecnología en las presentaciones. Los chicos, que también después eso lo puedo comunicar, si quieren lo puedo enviárselos, pero hicieron presentaciones como material de apoyo, presentaciones en PowerPoint, como esta que utilicé hoy, y también hicieron videos al estilo noticiero, o sea, uno de los grupos eligió hacer una especie de noticiero, pero a efectos de presentar y comunicar, y después los estudiantes hicieron esto.
sus compañeros hacían preguntas como si fuese una especie de entrevista a distintos especialistas en clima, según mí. Sí, en ese sentido solo hubo el uso de la tecnología, bueno, y el uso de la calculadora y de páginas web, también en esta exploración en videos. Y también hubo el uso de la calculadora de huella de carbono, que es una calculadora online, donde por eso los estudiantes trajeron las facturas de electricidad de sus hogares, porque en esa calculadora, que está en una página de internet, o sea, sobre una página, seguramente hay otras, los estudiantes iban registrando sus consumos de gas, de consumo de gas, de electricidad, de combustible en el auto, y la calculadora les devolvía las cantidades de parte por millón de dióxido de carbono que estaban liberando. A partir de ese uso, esa calculadora estuvo también brindada por la especialista, porque también otra cuestión interesante me pareció esto de, en principio las profes tuvimos que salir a consultar, porque cuando la profe de inglés nos dijo, o sea, con un artículo no podíamos quedarnos, pero sí empezamos a consultar a gente especialista, y bueno, una de ellas nos escuchó y nos dio esa posibilidad. Pero bueno, ese fue el uso de la tecnología. Como recurso didáctico, creo que el más potente, los otros no sé si fueron recursos didácticos, pero fue como más potente el uso de esta calculadora, porque fue disparador de otras preguntas. Bueno, gracias Elena, te dejo Diana. Después, bueno, solo una cosita final, que el tema también es muy interesante, que da para estudiar diversos temas y bueno, y lo que yo pensaba, digo, ojalá que este tipo de trabajo, porque lo que es cambio climático es una problemática mundial, y imagínate digamos, la concientización que producen los estudiantes, en los jóvenes, ¿no? Que ellos son todavía más conscientes que algunos adultos, que digamos, ojalá que puedas, no sé, continuar con este trabajo. A mí me encantó, decir, o no sé si está una cuestión también un poco personal, pero felicitaciones. Gracias, pero incluso, no, a mí me apasionó, pero ver a los estudiantes, ver las reacciones de cuando usaban la calculadora y decían, ¿todo esto? No, pero hay que hacer algo. Y esas movilizaciones, y bueno, entre tanto, nuevas preguntas, surgían un montón de preguntas, y por eso fue constante esto de, como yo intentaba meterlos de nuevo en el embudo y que vayan hacia lo matemático, porque también estábamos en la clase de matemática y una de las cuestiones centrales que nos proponíamos investigar era esto, si era posible estudiar y que no fuese solamente un maquillaje de dar un problemita sobre cambio climático y ya está, nos vamos del tema. Está bien. Bueno, continúo yo entonces. Bueno, en primer lugar felicitarla, Elena. Coincido con todas las palabras, con las lindas palabras que dijo Viviana. Felicitarla por el trabajo, tanto por el trabajo escrito, que fue realmente un placer leerlo, por la investigación y por la presentación oral también. Estuvo muy buena. Y bueno, simplemente destacar lo que más me gustó del trabajo, destacar esta implementación y esta propuesta que está enmarcada en la pedagogía del conocimiento integrado y que logró incentivar, logró el surgimiento de actitudes propias de la pedagogía de la investigación y del cuestionamiento del mundo. Es destacable cómo lograron integrar elementos clave de la pedagogía del conocimiento integrado y del paradigma de la investigación y del cuestionamiento del mundo. O sea, eso creo que está muy bien manejado, esa integración, y muy bien explicado en el trabajo. Y como decía Viviana, lo que más me destacó, o sea, a Viviana y a mí también, que lo tengo como primer punto, de lo que más me cautivó y me atrapó, es la problemática, que es de interés social, de interés mundial, pero principalmente creo que es de mucho interés en los jóvenes actualmente.
esta temática tiene la potencialidad de ser abordada desde múltiples espacios curriculares, desde múltiples disciplinas, aunque bueno, creo que vos dijiste que en el trabajo está indicado que solo fue abordado por dos áreas de conocimiento, inglés y matemática. Hubiera sido interesante que muchos otros colegas se hubieran acoplado, pero bueno, por una cuestión por ahí de coordinación, de planificación, no fue posible. ¿Qué otra cuestión? Y bueno, y como una pregunta que tengo, el trabajo, por supuesto, que por mi parte está aprobado, súper aprobado, pero solamente tengo una inquietud. Para abordar este tema de la problemática del cambio climático, seguramente surgió la necesidad de que el profesor saliera de su zona de confort, ¿no? Y tuviera que explorar otros campos de conocimiento a la par con los estudiantes. Yo no sé si fue siempre a la par con los estudiantes o, bueno, si hubo un estudio previo, si la profesora investigadora tuvo que realizar un estudio previo a la implementación, si realizó un modelo praxeológico de referencia, cuánto tiempo te llevó ese trabajo previo, o si simplemente introduciste la pregunta. No. Esa es la única pregunta la única inquietud. No, para nada, o sea, no fue simplemente. Realmente me demandó muchísimo trabajo y muchísimo tiempo y buscar relaciones porque también es una cuestión nueva para mí. Por eso ponía el acento en el cambio de roles. Es decir, además los estudiantes fueron de sexto año. Y ellos saben que, o sea, la profe de matemática está llevando a cabo un proyecto de cambio climático. Entonces es como que no podían recurrir a mí en cuestiones muy, muy específicas. Por ejemplo, la primera cuestión era que encontraba todos los gráficos y decía ppm, y entonces en el primer indicio, ¿no? En el primer contacto que tuve. Entonces, bueno, investigar acerca de las unidades que se manejan cuando se miden cantidades de dióxido de carbono, investigar sobre cuál es el perjuicio, digamos, de la tala de bosques, además de, bueno, la absorción del agua. Ahí encontré que, por ejemplo, los árboles cuando son talados liberan dióxido de carbono, el que habían absorbido, y eso hace que investigar si, además del dióxido de carbono, que era lo que aparecía mayoritariamente, había otros gases, y ahí encontré que, por ejemplo, en la agricultura se producen muchos. Y también cómo había sido el crecimiento, el consumo del agua. Es decir, tuve que realizar una investigación previa. Yo anda como si fuese un especialista en el tema, pero que sí me permitió saber a dónde ir para buscar cuando los chicos aparecían con nuevas preguntas que incluso yo no las podía anticipar en ese sentido, porque eran cuestionamientos que ellos se estaban realizando. E incluso hay dos actitudes que yo no las mencioné, o sea, dos actitudes que no las pudimos identificar, que fueron la exotérica y el enciclopedista ordinario, y ahí hubo dos chicos que, pero como fueron casos puntuales, no podemos aseverar, identificamos en la clase de matemáticas. En el trabajo está escrito, pero el caso de dos alumnos donde uno decidió seguir investigando acerca de la eficiencia, porque acá en Trenquelauquen se están instalando mucho el tema de la energía solar, y él se problematizó en buscar información y elaboró un modelo matemático que permitiera compararlas en cuanto a la comparación de la eficiencia de la producción de energía solar y la eficiencia de energía por radiación nuclear. Y otro de en cuanto al enciclopedista ordinario, también encontré esas cuestiones, que los chicos
saben muchísimas cosas. A veces creemos que los adolescentes son apáticos al conocimiento. Sí. Quizás se muestran así en el aula, pero cuando ellos empezaron a hablar, le aportaban a sus compañeros, según lo que ellos, por ejemplo, cuando estábamos midiendo, una de las chicas, cuando estábamos observando un gráfico sobre las cantidades de dióxido de carbono, una de las estudiantes dijo, bueno, esos datos son aproximados. Y otro de los estudiantes, donde digo enciclopedista ordinario, él le informó que esos datos no eran estimativos, sino que tenían cómo se extraían del hielo, por qué. Es decir, entonces, bueno, le pregunté, ¿y cómo sabes todo eso? Porque me encanta investigar sobre eso. Y aparecieron muchas cuestiones, además de las organizaciones matemáticas, que es el foco de esta cuestión, pero sí, realmente yo creo que intuyo que algunos continuaron. Incluso una de las estudiantes seguía una carrera afín al estudio del cambio climático. Pero bueno, perdón, pero me entusiasmo cuando realmente fue. No, es que el tema es muy apasionante. Sí. El tema es muy apasionante. Sí. Bueno, no tengo más preguntas de mi parte. Bueno, entonces me toca a mí. Bueno. Felicitarla a la directora también por el trabajo. Yo agradecerle porque sí. Bueno, cuánto gracias. Trabajo. Gracias a las dos, a Viviana y a Diana, porque es muy lindo todo lo que dijeron. Yo también felicitar a Elena. Elena ha sido una tesista de lujo, muy comprometida con lo que hace, muy curiosa, muy estudiosa, realmente. Así que van mis felicitaciones, por supuesto, para ella. Gracias. Y por ahí, para complementar la respuesta que Elena dio a la pregunta de Viviana, que es muy pertinente la pregunta de Viviana, ¿no? ¿Por qué usar dos marcos que en el fondo son tan complementarios o a primera vista, si uno no los conoce, parecen tan distintos y cuando uno empieza a estudiarlos encuentra más similitudes que diferencias? Básicamente hay varias cuestiones por las cuales se selecciona el trabajo por proyectos. Uno lo mencionó Elena, cuando dijo que la escuela estaba trabajando ya, y eso es una decisión ministerial. Entonces, como ella está en una escuela pública y en la escuela esa se ha trabajado de esa forma, había que respetar un poco esa forma de trabajar, complementando eso con los resultados acerca de las AEI y de los REI, que son constructos teóricos que ya se sabe por investigaciones que son bastante difíciles de llevar al aula. Pero además hay otra cuestión que me parece que es de fondo, mucho más importante, y que tiene que ver con otra concepción de lo que es la enseñanza, y con otra mirada mucho más amplia que la de la TAD. En particular destaco dos cuestiones, ¿sí? Que son la cuestión social, de la relevancia social del problema que uno va a abordar, y de que el profesor no está solo cuando enseña. Y esto es una diferencia fundamental, ¿sí? O sea, el profesor cuando enseña no tiene por qué estar solo, ¿sí? O sea, la idea es que el aprendizaje ocurre fuera del aula también. Entonces, fuera del aula significa que puede ser en el polo informático, puede ser con la profesora de inglés, con la profesora de geografía. Entonces, no solo el problema es de relevancia social, y esto es bien diferente en la TAD, ¿sí? Tiene que haber un compromiso de solucionar, o al menos jugar, por así decirlo, o intentar buscar una solución, ¿sí? Así que por esas cuestiones es que se decidió tomar elementos de la pedagogía del trabajo, del conocimiento integrado, y en particular hay muchas pedagogías del conocimiento integrado, en particular esta de proyectos, también por una cuestión institucional. Está bien. Eso más o menos cubre tu expectativa. Sí, perfecto, María de los Ángeles. Sí, Elena también lo comentó. Sí, además muy buena por decir, como cuando la pregunta esta de la viabilidad, ahí fue excelente entonces esa decisión, sí. Claro, en el claro. contexto no institucional que uno está, tiene que buscar, por decir, el camino para Exacto. poder llevarlo a cabo. Y bueno, también es, digamos, es como un buen antecedente para otros que quieran también llevar a cabo
porque si vos mencionaste, Elena, que hay una red de proyectos, no red, está mencionado en la red de escuelas, está mencionado en la tesis, está bueno también para que otros profesores, digamos, se puedan ¿no? Llevar a cabo esto en las escuelas, estos proyectos, este tipo de proyectos, así que sí, es genial, y combinarlo con la TAD entonces, sí, ahí me quedó como más por decir, me cierra también, gracias. Gracias. Bueno, ya está, ¿no? Ya está, digo, ya está aprobada. Quiero hacer una preguntita, porque le había dicho a mis hijos que quizás podían entrar según cómo me fuera, no quería ver. ¿Cómo? Sí, que estén ahí en la cámara. A ver, los voy a... Que estén Perdón. ahí, así todos aplaudimos. Perdón, espero que no les demore. Bueno, ¿les parece que si paro la grabación, entonces? Dale. Dale, Bueno. sí. Nos desconectamos. ¿Qué decís que hagamos? Podríamos nosotros desconectarnos, que el jurado debata la nota y volvemos a ingresar, ¿te parece? Yo